México y doctora en Ciencias Sociales por la UAM Xochimilco. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Querétaro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 1989 a la fecha. Ha escrito diversos libros, entre los que destacan Participación y Abstencionismo Electoral en México, Querétaro, Democracia a dos bandas. También forma parte del Comité Técnico del PIB, Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, presidido por el doctor Mauricio Merino. Tercera llamada, tercera, comenzamos. Candidatos al Senado, proceso electoral 2017-2018, segunda fórmula. Auditorio Fernando Díaz Ramírez, 4 de junio 2018. Muy buenos días a todos. Soy Marta Gloria Morales Garza. Gracias por acompañarnos a este ejercicio que realizamos de manera conjunta la Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Nacional Electoral. Este debate tiene como finalidad generar un diálogo en el que se reflejen las capacidades de las aspirantes a representar a Querétaro en el Senado de la República, a partir de contrastar ideas, planteamientos, plataformas y programas partidistas. Hoy contaremos con la participación de quienes son propietarias en la segunda fórmula. El objetivo prioritario es contribuir a que los electores analicen y reflexionen sobre las propuestas aquí planteadas por parte de las candidatas para tener un voto consciente e informado el 1 de julio. Nos encontramos transmitiendo desde el Auditorio Fernando Díaz Ramírez, ubicado en el Centro Universitario de la UAM, a través del canal 24.1 de televisión abierta, 124 de Megacable, 24 de Easy, Total Play y Axtel TV. Además, nos están escuchando por Radio Universidad en la frecuencia 89.5 y por TV WAC por internet. Los ciudadanos en ocasiones restamos importancia al poder legislativo. Sin embargo, el poder legislativo es el contrapeso institucional más importante del sistema político mexicano. Particularmente el Senado, para el cual nuestras invitadas hoy aspiran. Sus funciones son fundamentales y además están plasmadas en la Constitución como facultades exclusivas del Senado. Y estas facultades son tan importantes como, por ejemplo, definir la política exterior de México. Ahí se aprueba en el Senado. Se aprueba también la Estrategia Nacional de Seguridad. También el Senado aprueba los tratados internacionales. Son temas que hoy están en el debate nacional, importantísimos. Además, es en el Senado o es el Senado quien elige a los ministros de la Suprema Corte de Justicia y a los integrantes de varios órganos autónomos, entre ellos el INEE, es decir, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEGI, por ejemplo, y además es el Senado el que elige al fiscal general y al fiscal
Estamos sin duda frente a las 5 candidatas que integrarán, algunas de ellas, integrarán el Senado de este país, que tiene facultades exclusivas. Solo leí las facultades exclusivas. Faltarán todas las facultades que serían la de revisar las leyes aprobadas por la Cámara de Origen cuando estas no fueran el Senado. Derivado de un trabajo realizado por el INE y por la UAC, se acordó que las aspirantes propietarias de la segunda fórmula se enfoquen en 2 temas fundamentales: sistema anticorrupción y educación. La dinámica será la siguiente: las candidatas tendrán 2 minutos para dar un mensaje de apertura sobre su reseña curricular. 2 minutos. Una vez que hayan concluido las intervenciones, esta moderadora preguntará a cada una de ustedes, sobre la relación entre su trayectoria y el puesto que pretenden alcanzar. En un segundo momento, nos centraremos en temas que son competencia exclusiva de la Cámara Alta. Se hará la misma pregunta a todas las candidatas, quienes deberán responder en 2 minutos máximo. Inmediatamente vendrá una ronda de réplicas en las que cada quien hará uso de la voz para una intervención de máximo 1 minuto. El mismo mecanismo aplicará también para la segunda pregunta. El tercer momento se centrará en los 2 temas seleccionados: sistema anticorrupción y educación. A cada una le tocará una pregunta diferente, seleccionada al azar por ellas mismas, que van a sacar de una urna transparente y contarán con 2 minutos para responderlas. Concluyendo su intervención, habrá 1 minuto de réplica para los otros candidatos. Se seguirá la misma dinámica para las demás preguntas y réplicas. Para finalizar, cada uno de los participantes tendrá 1 minuto y medio para un mensaje de cierre. Les recordamos que este es un recinto universitario en el cual deben priorizarse las propuestas y el debate de ideas. De esta manera, les pedimos sus respuestas sean concretas, evitemos la descalificación y la calumnia, así como el respeto a los tiempos. Estamos seguros de que todos los ciudadanos que aquí congregamos y los que nos están escuchando por diferentes medios tenemos la intención de escuchar sus ideas. Aunque las candidatas ya cuentan con un número asignado previo sorteo que se hizo aquí mismo hace unos minutos, cada participación o réplica iniciará con una candidata diferente, con la finalidad de no hacer monótono este ejercicio. Sin más, doy la bienvenida a las candidatas que buscan ser senadoras de la República por los distintos partidos políticos o coaliciones. Para iniciar, doy la bienvenida al uso de la palabra a la candidata Celia Maya García. Buenos días a todos los presentes y a todos los que nos están escuchando y viendo a través de la televisión de aquí de Radio Universidad y también de Radio Universidad. Soy Celia Maya García, soy candidata por la coalición Juntos Haremos Historia para el Senado de la República. La coalición la integra el Partido Morena, el Partido Encuentro Social y el Partido del Trabajo. Soy abogada de profesión, me he desempeñado en el Poder Judicial del Estado durante muchos años como magistrada, anteriormente fui juez, también participé en el Ministerio Público hace muchos años, algún tiempo también me dediqué al ejercicio libre de la profesión. Tengo estudios hasta doctorado, aunque no tengo el grado de doctora en Derecho. Participo en la política desde hace algunos años, no es la primera vez que soy candidata, pero siempre he ido por los partidos de izquierda. Y además quiero hacer notar que siempre lo he hecho apoyando el proyecto del señor Andrés Manuel López Obrador de Regeneración Nacional. Será motivo de algunas preguntas seguramente, pero pues yo adelantaría que nunca me gustó el sistema que adoptó este país de neoliberalismo. Y prueba de mi manera de pensar es también que durante 30 años, todos los jueves, a través de la estación de Radio Universidad, tengo un programa de radio donde he dejado claras mis posturas ante muchas situaciones. Como ven, he trabajado en el Poder Judicial, ahora aspiro a ir al Poder Legislativo, pero para hacer realidad la división de poderes.
porque en este país nuestro lamentablemente vivimos en un mundo de simulación. Se habla de división de poderes y no existe división de poderes. Se habla de independencia de los órganos y no hay ninguna independencia de los órganos. Entonces, con el propósito de hacer mejor nuestras instituciones, aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Le doy ahora el uso de la palabra a la candidata María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Muy buenos días, soy Guadalupe Murguía, candidata al Senado por la coalición Por México al Frente, y voy en fórmula con Mauricio Curi. Soy queretana por decisión desde hace más de 35 años. He trabajado en el gobierno del estado de Querétaro, en el gobierno municipal de Querétaro, en el gobierno federal, en distintas responsabilidades desde 1991. Recientemente, como diputada federal, tuve la oportunidad de ser presidenta de la Cámara de Diputados. Y quiero decir que presidir y representar al Poder Legislativo Federal ha sido la más honrosa responsabilidad que en lo profesional he podido tener. Soy una mujer de trabajo, de firmes convicciones, producto de la cultura del esfuerzo, que tengo en mi vida varias pasiones: el amor por mis hijos y por mi familia, pero también mi convicción de trabajar y de llevar a cabo un trabajo honesto y de resultados para todas las personas en las distintas responsabilidades que he tenido. Estoy convencida que mi experiencia profesional, pero también mi experiencia de vida, serán un aporte importante si tengo la oportunidad de llegar al Senado de la República, para desde ahí seguir trabajando por Querétaro, por los queretanos y por México. Gracias. Muchas gracias, candidata. Le doy el uso de la palabra a la candidata Dulce Jacqueline Huerta Telles. Buenos días a todos. Mi nombre es Dulce Jacqueline Huerta Telles. Soy candidata al Senado por el partido Nueva Alianza, a quien le agradezco la oportunidad que me dio para poder estar aquí. Soy nacida en el Estado de México, pero queretana desde hace más de 33 años. Estoy en una tierra a la que amo, que es donde viven mis padres, de donde son originarios. Aquí me he formado como mujer y como madre. Tengo 3 hijos, a los que adoro con el alma. Afuera de lo que he hecho como ama de casa, trabajé en CONAPRUD, en desarrollo agropecuario y en el DIF estatal. He buscado siempre apoyar a la gente desde afuera. En mis estudios académicos los realicé aquí en esta universidad, a la que admiro por el gran esfuerzo que hacen para mejorar a nuestro Querétaro y a nuestro país. Participo en el Partido Nueva Alianza desde el 2009, primero en el movimiento de mujeres, donde a través de cursos y de apoyos hemos dado conocimiento a las mujeres de muchos temas, sobre todo en los municipios más alejados de la ciudad. A partir del 2009 que estoy en el partido, he tenido la oportunidad también de coordinar campañas políticas y de ser candidata suplente por el 3er Distrito Federal. Y ahorita me desempeño como coordinadora del movimiento de organización del mismo movimiento de mujeres aquí en el estado. Busco la candidatura porque necesitamos apoyar a México, necesitamos hacer algo por nuestra gente y por nuestros hijos. Muchas gracias, candidata. Le doy la bienvenida y el uso de la palabra a Anabelta Silva Solórzano. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Yo soy Anabelta Silva Solórzano, soy candidata al Senado de la República, segunda fórmula, compartiéndola con mi compañero Ernesto Luca Hudson, que hoy solidariamente me acompaña. Muchas gracias. Yo soy nacida en Querétaro, creada en Querétaro, soy egresada de la Universidad Autónoma,
en la Facultad de Derecho. Fui la primera generación que ocupamos este campus, las primeras aulas las ocupamos mi generación. He sido diputada local, regidora, tengo una amplia trayectoria partidista, vinculada siempre al servicio social. Recientemente dejé la subsecretaría de organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. He sido presidenta de mi partido en 3 estados, Guanajuato, Morelos y Querétaro, y desde luego siempre he ejercido mi carrera libremente, he sido postulante. Soy miembro de una familia de 11 hermanos, todos hemos hecho nuestra carrera aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro con mucho esfuerzo, todos trabajando y estudiando. Tenemos una gran característica, no solo somos unidos, hemos sido honestos y hemos sido trabajadores, lo cual me enorgullece mucho, como muchas familias queretanas de esfuerzo. Participo en políticas desde los 14 años, creo en la política como el vehículo para llevar beneficio, para vivir mejor, para estar en armonía, y creo que el día que no me dedique a la política, no sé qué haré. Soy abogada, soy periodista, soy escritora, escribo poesía desde los 12 años y me pongo a sus órdenes como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Le doy la bienvenida y el uso de la palabra a la candidata María Julia Horta Centeno. Buenos días. Muchas gracias por la invitación a la UOT. Muchas gracias a Lili por estar presente. Mi nombre es María Julia Horta Centeno. Soy originaria de Huimilpan. Soy nacida en Huimilpan. Ahorita actualmente vivo en Pedro Escobedo. Tengo la edad de 52 años. Siempre he sido luchadora social. Tengo 23 años siendo luchadora social en mi municipio. He trabajado en diferentes áreas de la administración pública. He sido directora de Casa de Cultura. He sido directora de turismo. He sido directora de centro cultural. He manejado los apoyos, digamos, federales por parte de desarrollo social. Soy una mujer de a pie. Soy una mujer de trabajo. Soy una mujer que se ha dedicado a luchar día a día. Estoy en esto porque estoy cansada de las injusticias, estoy cansada de las leyes que no se aplican. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Voy a proceder a preguntar sobre la reseña curricular de cada uno de ustedes y cómo se vincula con el puesto de alcaldía. En primer lugar, vamos a empezar por la candidata María Guadalupe Murguía Gutiérrez, que tiene una amplia trayectoria, por lo que ella misma expuso, como diputada federal, tenemos una amplia trayectoria como funcionaria pública y particularmente como diputada federal. ¿Cuál fue su experiencia, candidata, en la Cámara de Diputados, en las comisiones que presidió, y cómo esa experiencia le permite pensar en el papel que van a desempeñaría en caso de que usted ganara como aspirante al Senado? Refiriéndome a las comisiones en las que participé, quisiera hablar de la Comisión Especial para el caso Ayotzinapa. Fue una comisión especial conformada para estudio y seguimiento de las conclusiones a las que llegó el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso fue lo que hicimos, trabajar con la comisión en sus conclusiones y contrastar estas con las expresiones de la propia Procuraduría General de la República. Es una comisión de estudio, cumplió con todos sus objetivos, una comisión muy compleja porque estaban representados todas las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados y con posiciones pues francamente contradictorias en un punto y en otro. Estoy convencida que la comisión cumplió con su objetivo. Muchas gracias. Voy a preguntar ahora a la candidata Dulce Jacqueline Huerta Telles. En la trayectoria que usted menciona, usted habla básicamente de dos actividades, su trabajo en CONACRUD y en el DIF estatal. ¿Cómo esa experiencia de trabajo, candidata, le permitirá cumplir con las funciones tan importantes de las que hablé, exclusivas del Senado? Bueno, durante mi estancia en el DIF estatal
nos dimos cuenta de la gran necesidad que tiene la gente de muchos servicios, de muchos apoyos. No podemos quedarnos sentados ante la necesidad de la gente. Necesitamos que dentro del gobierno haya gente de la ciudadanía que conozca las inquietudes y las necesidades directamente de la gente para poder apoyarlas. En CONAFUR nos dedicábamos, estaba en el departamento de Contraloría y buscábamos que los recursos que se les diera a las dependencias, a los diferentes estados, se manejaran como eran y para lo que eran. Ahora nos damos cuenta que muchas dependencias ocupan el dinero, el presupuesto que les da el gobierno para otras cosas. Debemos ver que esos presupuestos caminen para donde van. Por eso es por lo que estoy aquí. Muchas gracias, candidata. Reitero la pregunta a la candidata Ana Berta Silva Solorza, que sí tiene una trayectoria como legislador y como regidor en el ámbito local. Sin embargo, me parece que es importante resaltar que el Senado es parte del poder legislativo y la responsabilidad fundamental del Senado es hacer leyes o firmar tratados. Entonces, nada más como recordando ese punto, cómo su trayectoria profesional le permite vincularse al Senado en caso de que usted resultara resultado. Muchas gracias, maestra. Desde luego que por mi formación inicial es en Derecho. Soy abogada. Segundo, he participado, he sido asesora de 2 senadores de la República, una senadora y un senador en diferentes etapas. Tercero, mi vocación de servicio no ha sido meramente social, ha sido muy, muy jurídico. Segundo, la experiencia que tuve en la legislatura local, cuando me tocó presidir la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Equidad de Género y la Comisión de Instructora, logrando los primeros juicios políticos que se dieron en Querétaro. Muchas gracias. Gracias a usted. Le doy ahora el uso de la palabra con la misma pregunta a la candidata María Julia Horta Centeno. ¿De qué manera su trayectoria en Pedro Escobedo, en la Casa de la Cultura o como directora de turismo, le permite tener experiencia para llegar a ser senadora en caso de que el voto la favorezca? Bueno, primero porque como Casa de Cultura me doy cuenta de la realidad de sus necesidades, porque ahí lo que promovemos es la cultura, los encuentros culturales, todo tipo de cultura. El desarrollo económico, el desarrollo turístico, pues porque los artesanos necesitan el apoyo, se les han bajado diferentes apoyos federales a ellos, se les ha dado difusión al turismo y sobre todo porque es un trabajo muy noble y amigable con la naturaleza, algo que siempre tenemos que recordar. Muchas gracias, señor. Dando el círculo, como dije, hemos cambiado el orden. Le voy a preguntar a la candidata Celia Maya García sobre cómo su trayectoria en el Poder Judicial, básicamente en el Poder Judicial, en distintos momentos, pero básicamente en el Poder Judicial, le aporta experiencia para ser ahora, si el voto así lo decide, senadora por parte de ella. Bueno, pues si el voto de todos ustedes decide que yo esté en el Senado, mi experiencia en el Poder Judicial va a ser muy importante. Conozco la ley, sé aplicar la ley, sé por qué las leyes a veces no pueden resolver los problemas. Conozco además los problemas de mi estado y del país, porque soy una mujer informada, tengo mi programa de radio y estoy muy cercana a las organizaciones sociales. Me preocupa, no solo me preocupo en mi trabajo de resolver los asuntos que me corresponden, tengo abierta la puerta para la orientación social de todo el que lo requiere, aunque no me corresponda en la función, pero sé las necesidades que tiene la población de conocer el derecho, de saber el camino que va a seguir. Quiero en el Poder Legislativo, desde el Senado de la República, hacer efectiva la división de poderes. Que la gente se quite esa idea de que los legisladores nada más saben levantar la mano. Y voy a demostrar que los legisladores nos vamos a informar, vamos a resolver con las leyes todos los problemas. Muchas gracias, candidata. Pasamos ahora al segundo momento. Este segundo momento les vamos a realizar preguntas a todas las candidatas, las mismas preguntas. 2 preguntas que yo voy a extraer de una persona que ahorita me van a traer. Cada una de las candidatas tendrá
2 minutos para responder de manera concreta a la pregunta que se les realiza. Y posteriormente, cuando termine la ronda de intervenciones, tendrán 1 minuto para replicar. Y cuando nosotros hablamos de replicar, hablamos de decir por qué no estoy de acuerdo con la propuesta del otro, o qué estaría yo pensando, o por qué no hablar de otro tema. ¿No? ¿Sí? En la misma pregunta se replica. Las preguntas se refieren a facultades exclusivas del Senado. El problema migratorio es grave en la frontera sur de México, ya que por la ubicación geográfica con Estados Unidos somos un país de tránsito, destino y retorno de migrantes. Apenas en 2015, en el presupuesto de egresos de la Federación, se asignó un monto de 102 millones de pesos al programa Frontera Sur, lo cual refleja poco interés de parte del Estado mexicano en relación con este fenómeno. De llegar al Senado, ¿cuál sería su postura en cuanto a política exterior con los países centroamericanos y cuáles serían los compromisos que asumiría como legisladora en esta materia? ¿Les queda clara la pregunta? Vamos a iniciar y tendrá 2 minutos para responder la pregunta la candidata Dulce Jacqueline Huerta Tellez. Gracias. El país debe mantener el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Debe seguir siendo facultad exclusiva del Senado la vigilancia de las políticas que dicte el presidente y operadas a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Debemos mantener nuestra vocación pacifista y respaldar todos los acuerdos internacionales en materia de desnuclearización y reducción de armamentismo. En el Senado debemos cuidar y tener dentro de nuestras embajadas gente que conozca la problemática y que esté consciente de la problemática que vive nuestra gente que se va a los Estados Unidos, que es donde tenemos mayores problemas. Tenemos que tener leyes, autorizar leyes que nos permitan el apoyo a nuestra gente, el apoyo a la gente que viene del sur de América, con quienes estamos teniendo muchos problemas también en nuestro país, por esa gran cantidad de personas que llegan sin recursos, sin ningún apoyo. Muchas gracias. A lo mejor es necesario que repita la pregunta. Me puedo ahorrar el contexto si quieren, pero tengo que repetir porque esperamos respuestas concretas de que es un problema el flujo migratorio de la frontera sur. Creo que todos sabemos. Pero la pregunta que van a llegar al Senado a algunos de ustedes, y la pregunta sería ¿cuál es su postura en cuanto a la política exterior con los países centroamericanos y cuáles serían los compromisos que asumiría como legisladora o senadora en esta materia en particular? Y le pregunto, le doy la palabra a la aspirante Ana Berta Silva Solosa. Desde luego que estamos conscientes que es un grave problema la migración de sudamericanos en tránsito, utilizando a nuestro país como puente y muchas veces quedándose como objetivo al no poder seguir en el tránsito. Yo creo que va a ser necesario firmar nuevos acuerdos con los países de América del Sur, sobre todo con la frontera, para nosotros poder privilegiar a muchos de esos migrantes con fuentes de trabajo y no corran el riesgo de llegar a Estados Unidos. No se trata de abrir las fronteras, se trata de suavizar el fenómeno, que no lo podemos evitar de tajo ni lo podemos evitar con muros, como lo pretenden hacer los vecinos del norte, sino tendremos que hacerlo con el uso de la diplomacia, con el uso del diálogo, pero sobre todo con el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Muchas gracias. Gracias a usted, candidata. Le doy el uso de la palabra. ¿Necesita que repita la pregunta? ¿Cuál sería su postura en cuanto a política exterior con los países centroamericanos y cuáles serían los compromisos que asumiría como senadora en esta materia? María Julia Horta. Yo creo
creo que esto es un problema que ya existe, es un problema real, no es algo que se nos venga. Y yo creo que aquí lo que debemos hacer es hacer conciencia, concientizar. Ahí es donde entran los tratados, los tratados internacionales, hacer tratados con los países de abajo. ¿Para qué? Para que, no sé, de alguna manera logremos algo respecto a su gente, porque ellos no se vienen por gusto, se vienen por necesidad. Y lo lógico, como nosotros somos el puente, pues siempre van a buscar pasar por este lugar. Pero en nuestras manos está de llegar al Senado, pues ahora sí que revisar a fondo las leyes y pensar en personas realmente capacitadas para que se les atienda y se les dé una buena solución. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Le toca el turno de uso de la palabra a la candidata Celia Maya García. Bueno, por supuesto que lo de la migración es un problema. Un problema de nuestros migrantes mexicanos allá en los Estados Unidos y el tránsito de los que vienen de Centroamérica, particularmente con el ánimo de poder llegar a los Estados Unidos por los múltiples problemas que tienen en su país y la gran violación de derechos humanos que hay hacia todos. Pero resulta que nuestro país se vuelve un violador de derechos humanos al no darle protección a esta gente y además los Estados Unidos que nos impusieron y nuestros presidentes han recibido eso y los están obedeciendo, que tenemos que por fuerza que pararles aquí en México a los migrantes, pues yo creo que no. Yo creo que si los Estados Unidos quieren parar la migración, también tienen que poner algo de su parte, porque no nos corresponde nada más a nosotros. Por otra parte, sí vamos a tener que revisar las leyes, pero también después ver que esas leyes sí puedan ser aplicables, porque a mí me da mucha pena cuando me entero que la gente que trabaja en migración maltrata a los migrantes, no nada más a los extranjeros, sino también a los mexicanos. Tenemos un gran problema que en este país no se cumple la ley, no se cumple el Estado de Derecho y tendrán que diseñarse las leyes de manera que sí puedan hacerse efectivas y eficaces. Yo creo que la postura de México ante todo el mundo debe ser que va a ser respetuoso de los derechos humanos. Pero como para eso se tiene que predicar con el ejemplo, pues tendremos que ver que aquí en el país también se respeten los derechos humanos de todos, porque somos unos violadores de derechos humanos y un señor como Trump se atreve hasta ningunearnos y decirnos que somos delincuentes y ya está no tratarnos bien. Bueno, pues yo creo que la política de México que va a avalar el Senado es respeto a los derechos humanos y ver cómo le damos más recursos para tratar de entre los países apoyarnos en ese problema. Muchas gracias, candidato. Queda para cerrar el uso de la voz a la candidata María Guadalupe Urdiano Gutiérrez. Gracias. Estamos hablando de los migrantes centroamericanos que cruzan rumbo a Estados Unidos por las fronteras sur. Con mucha frecuencia nos indignamos cuando nos enteramos de los tratos inhumanos, degradantes que tienen nuestros migrantes en Estados Unidos. Y sin embargo, habría que preguntarnos qué trato estamos dando a los centroamericanos, a los latinoamericanos que ingresan por el sur de nuestras fronteras en tránsito a los Estados Unidos. Sus aspiraciones de vivir mejor, de tener mejores condiciones de vida, de huir también condiciones de violencia, son las mismas que tiene nuestra gente cuando se va a los Estados Unidos. Desafortunadamente, hay convenios de carácter internacional con los Estados Unidos que establecen acuerdos para contener esta migración en la frontera sur. Esta circunstancia me parece particularmente desafortunada y tenemos como país que asumir el compromiso de brindar a los migrantes latinoamericanos el mismo trato humano, el mismo trato generoso que queremos que tengan nuestros migrantes en los Estados Unidos. Así debe de ser. Y revisar los acuerdos que en materia de seguridad tengamos con los Estados Unidos, que desde luego nos colocan en una situación muy desventajosa para poder brindar este apoyo y esta ayuda humanitaria a los sudamericanos que ingresan por nuestra frontera sur. Muchas gracias.
terminado el tiempo para preguntas. Vamos a pasar ahora al tiempo para la réplica. Quiero, sin embargo, recordarles que para los que nos están escuchando es muy importante entender las diferencias. O sea, los ciudadanos vamos a hacer una elección, muchas elecciones, pero digo, vamos a hacer una elección entre candidatos, en este caso al Senado, y queremos oír en la réplica sus diferencias. Se inicia esta ronda y esa es nuestra visión de lo que es una replicación. Si hay convergencia, bueno, también, si hay convergencia, está bien, pero habrá que decir con quién. En la pauta de réplicas le corresponde iniciarla a la candidata Ana Berta Silva Solórzano. No, al lugar a réplica, yo coincido con que hay que privilegiar la revisión de los acuerdos con el país del norte, con los países de América Latina, pero desde luego por delante y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Muchas gracias. Candidata, ahora le doy el uso de la réplica a la candidata María Julia Horta Centeno. Bueno, yo creo que debemos analizar realmente a fondo lo que está sucediendo con estos migrantes, ya que no solamente son migrantes los que entran, sino también los que salen. Yo creo que aquí lo único que tenemos que hacer es aplicar realmente lo que son los derechos humanos. Gracias, candidata. Le doy el uso de la réplica a la candidata Celia Maya García. Bueno, sí, creo que los compañeros tienen razón en cuanto a que no hay réplica, porque todas nos fuimos por el lado de que tenemos que respetar los derechos humanos y que tenemos que hacerlo. Pero sí hay diferencias por una sola razón, porque hay partidos que ya han estado en las cámaras y no han hecho nada por mejorar las políticas y las cosas que están sucediendo en el país. Morena llegará al poder con una gran plataforma para superar estos problemas. Claro, yo no les puedo ofrecer que será de la noche a la mañana, pero lo que es la instrumentación para que se puedan ir cambiando las cosas, la vamos a iniciar desde el primer día. Y yo creo que esa es la diferencia, que es lo que la gente tiene que ver. No basta decir, ay, es que soy protectora de los derechos humanos y en el trabajo que he desempeñado nunca me he manifestado contra eso. Soy defensora de la división de poderes y nunca me he manifestado contra eso. Gracias. Candidata, le doy ahora el uso de la réplica a la candidata María Guadalupe Gutiérrez. Hay coincidencias, no hay lugar a réplica, y bueno, desde luego en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores están representadas todas las fuerzas políticas que aquí estamos, y creo que tiene que ser responsabilidad de todas las fuerzas políticas tomar conciencia de esta situación y atenderla, con un cambio de rumbo en cuanto a los acuerdos con los Estados Unidos y el compromiso humanitario con los migrantes del sur, por la frontera sur y provenientes de Centroamérica y Sudamérica. Gracias. Muchas gracias, candidata. Le doy el uso de la réplica a la candidata Dulce Jacqueline Huerta Telles. Al igual que mis compañeras, estoy de acuerdo en que no hay réplica, todas vamos sobre el mismo tenor. Necesitamos hacer política exterior diferente, trabajar por el beneficio de toda nuestra gente y por la gente que viene de fuera, de otros países. Hay que hacer una revisión muy exhaustiva de las leyes que se hacen para tener una política exterior sana, saludable. Muchas gracias. Pasamos a la pregunta número 2. La Procuración de Justicia en la última década ha dejado saldos negativos. Un ejemplo de ello es la impunidad en el seguimiento y esclarecimiento de los expedientes correspondientes a la desaparición de más de 30.000 personas entre 2010 y 2017. Como consecuencia de ello,
cada vez se observa menor confianza en las instituciones que investigan los delitos, lo que deriva en que en este país solo se han denunciado 1 de cada 10 delitos violentos. Ante este escenario, ¿qué mecanismos legislativos impulsarían cada uno de ustedes para tener una institución de procuración de justicia sólida e independiente que garantice que los hechos ilícitos sean investigados y esclarecidos? Esto ante el evidente aplazamiento en la designación del fiscal general de la República por una lucha de carácter político al interior del Senado. Como se va modificando el orden, en esta segunda pregunta le toca iniciar las respuestas a María Julia Horta Centeno. ¿Quién que le repita la pregunta o le frente? Ahorro el escenario, pues directo a la pregunta. ¿Qué mecanismos legislativos impulsaría para tener una institución de procuración de justicia sólida e independiente que garantice que los hechos ilícitos sean investigados y esclarecidos? Esto ante el evidente aplazamiento en la designación del fiscal general de la República por una lucha de carácter político al interior del Senado. Bueno, yo creo que aquí por lo primero que tenemos que empezar es a sacar todo el trabajo que está rezagado desde el 2014. Hay mucho trabajo rezagado que no se ha sacado, además también de que no se han hecho las elecciones adecuadas en el magistrado. No tenemos fiscales, no tenemos magistrado. Entonces, pues aquí yo creo que lo importante sería comenzar a hacer todo lo que tenemos que hacer, después revisar a fondo realmente para que se lleve a cabo, porque de verdad que hay mucha impunidad y hay muchas cosas que no se están haciendo bien. Las leyes no se están llevando a cabo. Muchas gracias. Ahora sobre la voz a la candidata Celia Maya García. ¿Me repito la pregunta? Sí, por favor. ¿Qué mecanismos legislativos impulsaría usted para tener una institución de procuración de justicia sólida e independiente que garantice que los hechos ilícitos sean investigados y esclarecidos? Esto ante el evidente aplazamiento en la designación del fiscal general de la República por una lucha de carácter político. Pues miren, así como están las cosas, aunque nombraran al fiscal o ya lo hubieran nombrado, los problemas hubieran seguido igual. Porque en este país lo que falta es voluntad política de hacer las cosas. Y fíjense que lamentablemente la voluntad política va a tener que llegar desde el presidente de la República, porque vivimos en un país presidencialista donde pues nos hemos habituado a estar esperando qué dice el presidente para poder actuar. Entonces, aunque lo hubiera nombrado, pues no hubiera dado resultado. Por ejemplo, el Partido Acción Nacional se puso a discutir que era un fiscal carnal. Sí, era cierto, era un fiscal carnal y ninguno queríamos uno de ese tipo, pero no lo había hecho antes, incluso hasta había votado la ley de cómo iba a ser. Lo hizo hasta que no le dieron Coahuila, se llevó algo, no le dieron la gubernatura de Coahuila, se enojó y entonces vino esto como reacción. Eso es lo que no tiene que ocurrir. Ahora, la ley en este momento le dio al Senado la facultad de hacer una lista para que se nombre el fiscal. Eso es bueno porque puede investigar en las instituciones, con los abogados, con la sociedad, quiénes son las personas destacadas, independientes, con una gran calidad moral que pueden estar en ese cargo. Porque miren, en los cargos políticos, si no es usted una persona independiente, no puede realizar su función bien. La hará de acuerdo con sus amigos y se tomarán toda la foto ahí como salen siempre. Qué gran equipo, pero no son ningún buen equipo. Porque un buen equipo es el que resuelve los problemas que están ocurriendo en el país. Y ellos no los están resolviendo. Entonces, nuestro gran problema es de voluntad política y que empiece de verdad a sancionarse a los que no cumplen con leyes bien claritas. Muchas gracias. Doy el uso de la voz a la candidata María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Creo que es necesario reformar el sistema de procuración de justicia para tener un fiscal verdaderamente autónomo, apartidista e independiente del Ejecutivo. Necesitamos que el fiscal general de la República sea eso, de la nación,
y no el fiscal, el presidente de la República, y el instrumento para perseguir a los adversarios políticos del presidente de la República. Necesitamos también, y esta sería dentro de las modificaciones, que la propuesta que hace el Senado de 10 candidatos al presidente provenga de organizaciones de la sociedad civil, mediante convocatoria pública, que se llame a quienes tienen una buena trayectoria en el ámbito de procuración de justicia, en el ámbito del derecho penal, que se han destacado por su ejercicio profesional, y que las organizaciones de la sociedad civil propongan en principio a estas 10 personas, de las cuales tendrán que ser elegidos los 3 que propone el presidente y después aquellos que elija la Cámara de Senadores. Pero hay otro punto importante. Comenta la magistrada que fue una ocurrencia de Acción Nacional ante una eventualidad electoral. Quiero decirles que esta exigencia de no al fiscal carnal tiene por lo menos 3 años, que es una demanda fuerte y sentida de la sociedad civil, que ha venido exigiendo el que exista precisamente un fiscal apartidista e independiente. No es una ocurrencia ante una coyuntura electoral, es una exigencia de la sociedad que persiste y que hoy tiene por lo menos 1 millón de firmas en este sentido exigiendo esta respuesta. Gracias. Gracias, candidata. Le doy el uso de la voz a Dulce Jacqueline Huerta Telles. ¿Quiere que le repita la pregunta, candidata? A raíz del cambio de nuestro sistema de justicia, tal vez la pieza más importante en este proceso es el nombramiento de los fiscales, que sin duda alguna deben ser elegidos de manera independiente del Poder Ejecutivo. Conservar la intervención del Congreso Federal o local según el caso, pero lo fundamental, que haya participación de la sociedad a través de los órganos representativos de las cámaras empresariales, los organismos no gubernamentales, los consejos ciudadanos y los colegios profesionales. Conversando con un expresidente del Colegio de Abogados Penalistas, nos dijo que este es posiblemente un trabajo que tardará varios años, pero que se puede aplicar. A partir de la base de que se es inocente hasta que demuestre lo contrario, es congruente en esta época en la que el respeto de los derechos humanos y el cuidado del patrimonio de las personas es prioritaria. Más en contexto debe garantizarse que exista entonces un fiscal a toda prueba, profesional, honrado, con reconocimiento social y con un gran sentido de la equidad y justicia, que haga que las leyes y todo lo que se va a estar haciendo, se va a estar procurando, sea honesto, que trabajemos para la gente, con gente del pueblo, que no sea del gobierno, que estén vinculados gobierno y sociedad para que pueda caminar. Muchas gracias, candidata. Toca el uso de la voz para responder la pregunta a la candidata Ana Berta Silva Colón. Muchas gracias. Desde luego que para perfeccionar nuestro sistema de impartición de justicia nos falta mucho. Nos falta de veras mucho. Pero creo que podemos empezar con la modalidad del mando único, donde podamos tener de verdad un control en la persecución del delito, donde podamos tener líneas generales para que los policías, para que los cuerpos policíacos estén homologados, estén capacitados y tengan un solo control y tengan la dignidad que merecen. Otra de ellas es, desde luego, que la designación, la elección del fiscal general. Es inaceptable, de verdad, que el fiscal sea amigo de o recomendado de. Tendrá que ser un profesionista reconocido, que tenga la confianza de la sociedad civil, llámese como se llame la organización, incluso la academia, para que podamos tener de verdad un fiscal independiente que trabaje en consecuencia al servicio de la sociedad, no al servicio de los poderes previamente establecidos. Otra de las preocupaciones es la homologación de los códigos penales de todos los estados con el Código Penal Nacional, para que tengamos nuevamente un principio general de persecución, de sanción, pero sobre todo que trabajemos mucho en la prevención del delito
en la cultura de la denuncia y solo así podemos transformar a México si trabajamos desde el principio. Muchas gracias. Gracias a usted, candidata. Pasamos a la ronda de réplicas. Creo que difícilmente podrán decir que no hay diferencias. Entonces, podemos iniciar siguiendo esta idea de rotar a los participantes. Tiene el uso de la réplica la candidata Celia Maya García. Bueno, efectivamente siempre fue un reclamo y sigue siendo un reclamo de la sociedad el que haya un fiscal de la sociedad y no un fiscal del presidente de la República. Eso me queda muy claro. Pero lo que estoy haciendo notar es que los partidos que hoy están señalando así como si fuera su bandera, no lo hicieron en ninguna otra oportunidad. Y yo me pregunto, ¿por qué les vamos a creer que esta vez sí lo van a hacer? Si no, nada más es una declaración de oportunismo político. Además, tratándose del tal fiscal carnal, aquí en Querétaro se adoptó inmediatamente la reforma nacional para tener un fiscal 9 años y nombraron 9 años. Y nombraron a un fiscal carnal, a alguien que ha declarado que sabe del despacho del secretario de gobierno y además que en algún momento se asumió como el procurador del gobernador. Y yo lo vi, que los de Acción Nacional, siendo Anaya, que andaba con ese cuento allá como presidente, y ahora la candidata, hubieran dicho algo. Le doy ahora el uso de la réplica a la candidata María Guadalupe Murguía Gutiérrez. No hubo oportunismo político, se hizo valer ante la coyuntura y se eliminó la posibilidad del fiscal carnal ante la coyuntura que logró la mayoría de los consensos en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Por otro lado, respecto del llamado, comenta fiscal carnal a nivel local, quiero comentar que por lo que sé, el licenciado Chavarría tiene 30 años en la Procuración de Justicia, es apartidista y fue electo por unanimidad. No hubo ningún partido político, ni siquiera el representado que representa la licenciada Maya, que hubiera expresado un punto de vista en contra. Fue nombrado conforme a la ley vigente y así desempeñan sus actividades. Gracias, candidata. Le doy el uso de la voz a la candidata Dulce Jacqueline Huerta Telles. En este momento pienso que no debemos ver lo que hicieron los partidos que están o que no están en el poder. Tenemos que ver qué vamos a hacer para que esto salga adelante. Necesitamos el nombramiento del fiscal que sea independiente, que sea de la ciudadanía y que en suma con el gobierno y la ciudadanía esté ahí para trabajar. No discutamos que si fueron o no fueron, veamos que sea la gente que pueda trabajar para nosotros. Muchas gracias. Le doy el uso de la voz a la candidata Alberta Silva. Muchas gracias. Bien, yo entendí la pregunta en el sentido de que qué haría yo, a dónde iríamos, qué debería haber, no qué hicieron los demás. Por eso yo contesté, sin que sea una bandera oportunista, que a mí me gustaría, yo juraría y yo participaría en la modificación de la normatividad para que hubiera un verdadero fiscal independiente. Muchas gracias. Gracias a usted. Y le doy el uso de la voz a María Julia Horta Chente. Bueno, yo pienso que el primer punto que debe de haber aquí es que no sea una persona que pertenezca a ningún partido, que sea una persona 100% ciudadana, porque no va a tener designaciones o inclinaciones hacia ningún partido, hacia ninguna persona, porque desde ahí, desde que ya es el súbdito de cualquier tipo de persona, cualquier partido, desde ahí ya estamos mal. Entonces, yo simplemente quisiera que fuera una persona que realmente va a trabajar y va a tener un compromiso con la ciudadanía. Pasamos ahora al momento 3. La dinámica es diferente. Nuestro equipo de apoyo ahora pasará a la urna transparente a los candidatos en el orden que les corresponde para contestar, y cada uno de los candidatos va a tener una pregunta diferente, la que le salga en la urna, y tendrá 2 minutos para contestar esa pregunta que serían sobre los 2 temas, digamos, de coyuntura, que serían anticorrupción y educación. Ya no son los temas exclusivos del Senado, sino estos 2 temas que se eligieron en el equipo que organizó este debate. Entonces, les pido por favor
que pasen por la urna. Le toca iniciar a la candidata María Guadalupe Murguía Gutiérrez. ¿Me puede decir, por favor, candidata, qué número de pregunta le tocó? La pregunta número 4. La voy a leer para todos. Para que sepan. La pregunta número 4 dice así: a nivel mundial, México es un importante promotor del movimiento de datos abiertos que consiste en alentar a los gobiernos a hacer la información pública, accesible, modificable y compartible sobre su operación, con el objetivo de facilitar la adopción de políticas públicas basadas en evidencia, habilitar la colaboración con autoridades y sociedad civil en la materia y realizar un seguimiento más cercano al uso de los recursos públicos. Si bien en 2015 el presidente de la República emitió un decreto para regular la emisión de datos abiertos, este solo rige para dependencias de la Administración Pública Federal, y en Querétaro no existe normatividad al respecto. ¿Está o no está de acuerdo con esta iniciativa? ¿Y qué acciones emprendería desde el Senado para que las entidades federativas desarrollen también datos abiertos? Esta es una pregunta exclusiva para la candidata. Desde luego, la transparencia y la rendición de cuentas es una exigencia ciudadana y corresponde al gobierno federal y a los gobiernos estatales asumir este compromiso, informar de las acciones que llevan a cabo, de los recursos y cómo los gastan. Pero cuando hablamos de transparencia, también tenemos que hablar de otros ámbitos, como es el caso de los servidores públicos, es decir, informar quienes somos servidores públicos, quienes hemos tenido la oportunidad de llegar a un cargo de elección popular, cuáles son nuestros ingresos, nuestros vínculos, cómo cumplimos con nuestras obligaciones de tipo fiscal, y que esto también sea público y del conocimiento de los ciudadanos, de tal suerte que puedan irle dando seguimiento a esta evaluación patrimonial, para que, llegado el caso de que alguno presente un recurso inconsistente, bueno, se le pueda exigir cuentas también de este resultado. El compromiso tiene que ser, sí, por el gobierno federal, sí, por los gobiernos estatales y municipales, de dar respuesta a la transparencia y a la rendición de cuentas, pero también a los servidores públicos y a los candidatos electos popularmente. Muchas gracias. Ahora cada una de las candidatas que no contestó la pregunta tiene un minuto para replicarla, ¿sí? Para marcar sus diferencias o convergencias con la respuesta de la candidata María Guadalupe Murguía. Se inicia en el uso de la voz Dulce Jacqueline Huerta Telles, por favor. Gracias. Yo estoy de acuerdo en lo que comenta Lupita. Todos los servidores públicos tienen que rendir cuentas, como dice, federal, estatales y municipales. Tenemos que ver que realmente lo que ganan es lo que están demostrando, para que haya una situación limpia dentro del gobierno. Estamos ahorita inmersos en la corrupción y con mucha facilidad la gente de los corruptos están entrando a los gobiernos, ya sea para pedirles o para exigirles alguna situación. Esto lo tenemos que evitar y solamente va a ser con la rendición de cuentas transparente y que toda la gente que queramos conocerla la tengamos a la mano. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra para su réplica la candidata Ana Berta Silva Solórzano. Yo creo que no es réplica. Yo creo que la aspiración de los ciudadanos es poder contar con servidores que no se hinquen en la opacidad, con servidores que de verdad nos sirvan, y permítanme decirlo así porque yo soy ciudadana la mayor parte del tiempo, que de verdad nos sirvan, pero que transparenten el ejercicio de los dineros que son de todos nosotros. La transparencia y la rendición de cuentas es un estilo de gobernar. Ojalá
que pudiéramos crear esa cultura, primero a través de la normatividad obligatoria y severa para que quien la transgreda la pague, y después con el voz a voz formar nuevas generaciones, hacer una gran cruzada nacional para que lleguemos los ciudadanos verdaderamente a reclamar cuentas en general y no cuentas al enemigo y el aplauso al amigo. Sea realmente toda una cultura de transparencia y rendición de cuentas en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy ahora el uso de la voz a la candidata María Julia Horta Centeno. No es una réplica, es solamente una observación. A mí me gustaría que realmente se llevara a cabo, porque conocemos a diferentes servidores públicos que hacen una declaración y realmente tienen otra, porque lo he vivido y lo he visto. No puedo decir aquí nombres, pero me consta, ahora sí que de primera mano, que no se está haciendo de acuerdo a como es la ley. Simplemente ellos dicen una cosa y la realidad es otra. Ahora le doy el uso de la réplica a la candidata Celia Manuela. Bueno, la cuestión esto de que de todos los funcionarios tienen que rendir cuentas, pues en eso vamos a estar de acuerdo. El problema es que no se hace. Y que las leyes como están no van a dar resultados, porque no se están cumpliendo. Por ejemplo, la dichosa 3 del 3 que se exigen, pues yo les confieso y les digo, no la presenté. ¿Por qué? Pero señalé muy claramente, no la presenté porque es una simulación. A ver, díganme, ¿por qué, por ejemplo, ahorita la señora Barrales y algunos otros que ya les sacaron ahí que había problemas con su 3 de 3, ahí están de candidatos, entonces ¿para qué sirve si todo el mundo va a seguir igual? Entonces, así no se vale. Y no vale tampoco lo que hace la persona, nos decía la candidata del PAN, de que porque alguien tiene 30 años en el ejercicio profesional, eso ya lo hace independiente mentalmente, ya no puede ser un fiscal carnal. Pues no. Gracias. Vamos a la segunda pregunta. Le pedimos por favor al equipo que pase la urna. Ahora toca la pregunta para que la seleccione a la candidata Dulce Jacqueline Huerta Telles. Tiene 2 minutos para contestarla y 1 minuto cada uno de ustedes para hacer la réplica. Candidata, ¿qué número de pregunta le tocó, por favor? La 8. Para todos. México es el país que menos invierte en ciencia, tecnología e innovación en comparación con los otros países que conforman la OECD. El impulso a estos temas está sostenido por la formación de recursos humanos, por lo que son las y los estudiantes de posgrado quienes efectúan el trabajo científico y tecnológico, sostenidos por las becas otorgadas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Para el ejercicio presupuestal de 2017 se presentó un recorte económico a dicha institución, la CONACYT, del 23.3%. Lo que ha dado como consecuencia una disminución en el número de becas. Si bien es evidente la necesidad de destinar mayores recursos a la educación en todos los niveles, en especial a los posgrados, con el objeto de generar mayor número de investigadores. ¿Qué otras estrategias se deberían de impulsar para el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México como herramientas fundamentales del desarrollo del país? Bueno, como todos sabemos, dentro de la OCDE, México está en el lugar número 37 en educación. En México no invertimos en la educación, tenemos menos del 8% del presupuesto nacional y necesitamos buscar llegar al 11% de este presupuesto para poder invertir en la educación desde los primeros años de educación de los niños. Esto es muy importante. Necesitamos crear conciencia desde que los alumnos están en el preescolar, para cuando llegan a las universidades traen un sistema de trabajo diferente. Al aplicar el 11% en el presupuesto dentro de la educación, tenemos oportunidad también de otorgar más becas a los estudiantes.
tenemos muchos y muy buenos estudiantes en México. Tenemos ganadores de concursos de matemáticas, de tecnología a nivel nacional. A eso es a lo que hay que apostarle. Hay que invertir en la tecnología, en la innovación para proyectos de jóvenes que estudian en las universidades, en los tecnológicos. Es muy importante para México que estemos dentro de los primeros lugares en educación y no que estemos en el último lugar de la OECD. Muchas gracias, candidata. Le doy ahora el uso de la voz. Perdón. Vamos a iniciar la réplica. Perdón. Iniciamos la réplica, disculpen, por favor. E inicia la réplica la candidata Ana Berta Silva Solórzano. Sin duda, la ciencia y la tecnología es una de las grandes alternativas para que México siga adelante. Es inaceptable las rebajas en los presupuestos estatales y el federal que se destinen a esta área, porque estamos poniendo un techo de cristal a nuestros talentos. Al no tener el suficiente apoyo económico para su trabajo de investigación, para el desarrollo de su vocación, estamos nosotros condenando a México y a estos seres brillantes a vivir en la medianía que a nadie nos conviene. Yo creo que es como alternativa, ¿qué haría yo en el Senado? Desde luego que ser muy meticulosa, analizar el presupuesto y pugnar porque el presupuesto para ciencia, pero el dinero asignado a la ciencia, a la tecnología, a la investigación, fuera subiendo gradualmente. Muchas gracias. Candidata María Julia Horta Centeno, por favor. Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es apostarle más a la educación, generar más recursos para la educación, aprobar más recursos, porque no estamos creando gente emprendedora, estamos creando obreros, y de eso no se trata. Se trata de impulsar a la niñez, impulsar a la juventud, pero precisamente eso, dándoles todas las armas necesarias para que salgan adelante y crearse un mejor futuro para ellos mismos. Muchas gracias. Gracias, candidata. Le toca poner uso de la réplica a la candidata Celia Maya García. Bueno, es indudable que nos tenemos que jugar todo a la educación, porque sin educación no podemos salir adelante, eso me parece muy bien. Pero es lo de cuestión de darle más recursos a la investigación, yo también sí estoy de acuerdo. Y no nada más, voy a disentir de una de las candidatas porque dice que paulatinamente. A mí me parece que tendrían al Senado tenemos que ver si efectivamente, yo creo que sí, porque el señor Duque, que ya falleció, que era el de la UNAM, siempre que vino aquí nos hacía notar todos los talentos y todo lo que había de investigaciones que se quedaban inconclusas. Y yo creo que si tenemos tanto trabajo iniciado, tanta gente potencialmente que puede dedicarse a la investigación, pues tenemos que destinarle más dinero, porque ahí con esa investigación también podemos mejorar nuestros sistemas educativos para poder enseñar mejor, para que todos aprovechemos mejor el conocimiento. Muchas gracias. Tomo el uso de la voz para la réplica a la candidata María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Quiero partir de un supuesto. Los presupuestos en educación en este país son insuficientes. La Ley Federal de Educación nos habla de un 8% del PIB que tiene que estar invertido en educación. No estamos invirtiendo ni en 3.4. Partiendo de esto, tenemos presupuestos para la educación francamente insuficientes. Pero además, y esto es solo una réplica, cuando los presupuestos no nos permiten dar la respuesta, la opción es la gestión, como lo hizo la Universidad Autónoma de Querétaro para gestionar becas del posgrado, en que la maestra Flavia Luarca se movió por cielo, tierra y mar para conseguir las becas precisamente para posgrado, y Querétaro fue de los pocos estados que las obtuvo. No estaban presupuestadas, pero se las dieron. Esto es gestión. Y ante la falta de recursos, señores, gestión. Muchas gracias. Estamos aquí la candidata Ana Berta Silva Solórzano. Saque la pregunta que le cuento.
Seguimos con el tema. De acuerdo con datos de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, los subsidios para las 34 universidades públicas estatales son preocupantes, lo que ha colocado al menos a 10 de ellas en situación de crisis financiera. Asimismo, las disparidades presupuestales son abismales entre la que recibe menos inversión por estudiante respecto a la que recibe más, ya que mientras la Autónoma de Guerrero cuenta con 34.946 pesos por estudiante al año, la Universidad de Tamaulipas dispone de 128.806 pesos por alumno al año. Ante este contexto, ¿cuáles serían las iniciativas legislativas que desde el Senado promovería para atender esta situación? Desde luego que revisar la normatividad, pero no es cuestión de normatividad, es cuestión de operatividad, y ahí se tendrían que buscar consensos para analizar perfectamente cuál está siendo el destino, cuál va siendo el principio para la distribución de estos dineros, que lleguen con justicia, con suficiencia, pero sobre todo en tiempo para cada una de las universidades, hablando parejo. Muchas gracias. Ahora empiezan las réplicas. Le doy el uso de la voz a la candidata María Julia Horta Centeno. Bueno, yo creo, vuelvo a lo mismo. Aquí lo que tenemos que hacer es primero revisar la ley a fondo. ¿Para qué? Pues precisamente para bajar el recurso a donde tiene que ser aplicado, a donde tiene que llegar y a donde tiene que ser de verdad destinado. Muchas gracias. Gracias a usted. Le doy ahora el uso para la réplica a la candidata Celia Maya García. Bueno, indiscutiblemente que cuando vemos esas disparidades, pues habría que ver cómo justificó Tamaulipas que le dieran ese beneficio. Entonces yo creo que en el momento de que se asigna el recurso hay que revisar por qué nos están proponiendo que a una más que a la otra. Entonces de lo que se trata es que en la función que vamos a desempeñar en el Senado, pues seamos meticulosos, cuidadosos, y yo lo ofrezco. En el trabajo que realizo en Querétaro, soy cuidadosa en lo que hago, estudio bien los asuntos, los conozco y resuelvo. Ahora tendría una nueva función si el voto ciudadano me favorece después con el 1 de julio, y entonces lo único que puedo hacer es mi conocimiento, mi perseverancia, mi experiencia y mi buena voluntad de hacer las cosas bien para que este país vaya mejorando. Muchas gracias. Ya está tiene uso de la réplica la candidata María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Para atender este asunto de la disparidad, hago mía la propuesta de ANUYES. Hace falta un nuevo sistema nacional de educación superior, es decir, revisar las aportaciones que ahorita reciben a nivel federal y estatal, con la Secretaría de Educación, instancias federales, pero también con los gobiernos de los estados y las instituciones educativas. Que los presupuestos no se asignen en función de favoritismos o de necesidades, sino también del aprovechamiento, del rendimiento, de la capacidad que tienen sus maestros en cuanto a sus logros académicos. Se requiere un replanteamiento de fondo para analizar así integralmente cómo se da el financiamiento para las instituciones de educación superior. Muchas gracias. Le doy el uso de la réplica por un minuto a la candidata Dulce Jacqueline Huerta Telles. Necesitamos apostar por la educación y necesitamos invertir en nuestras universidades para que haya ese levantamiento en los jóvenes de estudio para que salgan adelante. Sabemos que el gasto que tienen las universidades es muy grande, se necesita mucho dinero. En alguna ocasión, platicando con alguien aquí en la universidad, comentaba que los municipios apoyan a la universidad con edificios, pero el gasto más grande es el de los maestros y de la educación. Apostemos y pidamos que ese apoyo económico que se da, se dé a todas las universidades en general para que éstas puedan crecer. Pasamos ahora con nuestro equipo, por favor, señor staff, para que traigan la urna. Toca contestar a la pregunta a la candidata
Voy a leer para todos. La última encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental reveló que el 52.4% de la ciudadanía percibía que la corrupción era muy frecuente en el gobierno. Escándalos sobre las propiedades de los integrantes del gabinete actual, varios gobernadores sujetos a proceso judicial por millonarios desvíos de dinero, que hasta ahora no se puede calcular, malversación de dinero público a través de empresas fantasmas a las que se otorgan contratos irregulares por parte de dependencias públicas, han puesto de manifiesto la falta de autonomía en las autoridades para castigar la corrupción. ¿Qué acciones legislativas realizaría concretamente para que funcione mejor el Sistema Nacional Anticorrupción en materia de investigación y de sanciones? Bueno, yo creo que el primer punto sería quitar el fuero a todos los legisladores de alto nivel. ¿Por qué? Porque saben que si tienen el fuero hacen de todo y son, de ninguna manera les vamos a poder hacer nada, son inalcanzables en ese aspecto. Entonces, pues yo creo que sería revisar a fondo la ley. ¿Para qué? Para que de verdad se aplicara, porque hay más de 700 demandas a favor, en contra de diferentes funcionarios públicos, las cuales no se les hace ningún tipo de aplicación, ni siquiera son, ahora sí que no los podemos ni investigar realmente a fondo porque son intocables. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es llevar a cabo las leyes tal cual y como se necesite que se tengan que hacer, caiga quien caiga. Muchas gracias, candidata. Le doy ahora el uso de la réplica a la candidata Celia Maya García. Bueno, indiscutiblemente que el Sistema Nacional Anticorrupción pues es un fracaso de inicio y de todo por lo confuso en que está redactado. Y con eso que ahora acostumbran a hacer las leyes, nada más haciendo descripciones, así no se puede. Vamos a tener que revisar las leyes para que queden bien redactadas y quede bien especificado quién va a incluir en la cual. Aquí también es importante destacar que va a ser muy importante que quien llegue a ocupar el poder ejecutivo sea una persona honesta, como es el caso del señor López Obrador, que se está comprometiendo a acabar con la corrupción y que a algunos no les gusta que diga que va a predicar con el ejemplo, pero el ejemplo es importante siempre. Y vean para qué sirve la ley cuando tenemos denunciado lo de la estafa maestra y la señora Robles y el señor Ruiz están contentos. Entonces, ¿para qué nos sirve el sistema anticorrupción? Muchas gracias, candidata. Le doy el uso de la réplica a la candidata María Guadalupe Mujica Gutiérrez. Para atender el problema de la corrupción tiene que funcionar el Sistema Nacional Anticorrupción, que no ha funcionado. Se ha caído en una simulación, falta de voluntad política para que opere. No es posible que se cree todo un sistema para prevenir, detectar, sancionar actos de corrupción y no haya una figura fundamental como es el Fiscal Nacional Anticorrupción. No estén determinados cuáles son los formatos para las declaraciones patrimoniales, de intereses, las fiscales, el que tampoco esté en la Plataforma Nacional Digital, el que tampoco se haya nombrado a los 18 magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que tienen que sancionar actos vinculados con la corrupción. Hemos caído en una simulación que ha impedido que el Sistema Nacional Anticorrupción efectivamente funcione. Pido que le demos la oportunidad de que funcione. Muchas gracias, candidata. Le doy el uso de la réplica a Dulce Jacqueline Huerta Telles, por favor. Tenemos que hacer un barrido dentro de nuestro sistema de seguridad. Necesitamos tener gente capaz y honesta que nos cuide. Es muy importante que tengamos ya nuestro fiscal general de la República que sea independiente y honesto. Sabemos que hay 4 gobernadores en prisión y 26 más están siendo investigados. Esto es parte importante. Necesitamos que con el nombramiento del fiscal y con el barrido que se haga de las policías podamos tener un sistema anticorrupción
legislación que nos sirva, que nos beneficie. No podemos permitir el borrón y cuenta nueva. Todos aquellos que han actuado mal tienen que ser castigados. Muchas gracias. Le doy ahora el uso de la voz para la réplica a la candidata Ana Berta Silva Solís. Podemos decir con mucha certeza y con mucha responsabilidad que el Sistema Nacional Anticorrupción existe en la ley de esta manera. No ha podido aplicarse, no ha podido tocar tierra. De ello, el compromiso de quienes lleguemos al Senado con el voto de todas ustedes, tendremos que acelerar el paso para complementar la estructura, para complementar la normatividad, pero sobre todo para perfeccionarla. Si la ley es perfectible, un sistema con más razón. ¿Qué va a faltar? Que lleguen al Senado senadores y senadoras dispuestos a trabajar y a jugársela independientemente de la etiqueta de partido. Si son de mi partido los que están transgrediendo la ley, que sean los de mi partido los que la paguen. No es posible que como ciudadanos podamos estar siendo atracados permanentemente y solo verlos con amargura, con irritación en las noticias diarias. Tenemos que actuar en consecuencia y también los ciudadanos tienen mucho que hacer. Acuérdense que la cultura de la denuncia nos va a hacer cada día más fuertes y más eficientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Candidata, pasamos ahora a que el staff me haga el favor de pasar con la candidata Celia Maya, a quien le toca responder la pregunta. Voy a leerlo para todos. Le tocó a la candidata Celia Maya la pregunta número 2. ¿Existe un retraso en el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción derivado de la dilación en el nombramiento por parte del Senado del fiscal anticorrupción? Recientemente, el Comité de Participación Ciudadana de dicho sistema solicitó no nombrar fiscal hasta después del 1 de julio por la posibilidad de un albazo partidista que coloque en el espacio a un fiscal anticorrupción a modo. ¿Cuál sería su postura y cuáles serían los compromisos legislativos que asumiría si le tocara el nombramiento de dicho fiscal? Bueno, definitivamente yo creo que ahorita, aunque se nombrara el fiscal el 2 de julio, no nos va a resolver el problema. Porque la lista que hayan hecho los senadores, que no sé si se le enviaron o no al presidente de la República para que de ahí él mandara su terna, pues yo creo que habrá que volver a hacerlo. Y más que seleccionar a los que tengan experiencia en materia penal, habrá que revisar cómo es la persona en su comportamiento. Es de mentalidad independiente, de veras sabe defender sus posiciones, tiene interés en defender sus posiciones en beneficio del pueblo, o se va a someter al presidente de la República como pasa en este país. Pues así nadie es independiente, porque entonces todo el mundo levanta la mano, pase lo que pase. Entonces lo que necesitamos es que la lista se elabore y sean las organizaciones sociales, pero no las únicas, las universidades, ¿por qué no? También las instituciones, los que manden una lista, se investigue cuál es su comportamiento. Porque si vamos a llevar a uno que ya estuvo en un órgano donde nomás levantaba la mano, pero como ya puede ser, ya pasó el tiempo, ya puede ser fiscal, lo van a nombrar, pues no va a dar resultado. Miren, aquí la cuestión es más anímica. Puedes tener conocimientos, pero si no tienes el valor de defender tus posturas y de señalar lo que está ocurriendo en una institución, no pasa nada. Aquí en Querétaro, por ejemplo, nombraron magistrados y descabezaron al Poder Judicial y pues casi estuve en solitario, pues en solitario hice mi lucha, ¿verdad? Y en solitario me tuve que amparar. Entonces, ahora los gobernantes nada más, lo de los cargos también hay corrupción. Muchas gracias, candidata. Le damos el uso de la voz para la réplica a la candidata María Guadalupe Murguía Gutiérrez. Tiene un minuto. Nos estamos refiriendo al fiscal nacional anticorrupción. Si quiere, todos la reviso. La pregunta en
concreto, dice, sí, el fiscal, exacto, al general nacional. Me parece importante hacer una precisión. Al fiscal anticorrupción lo nombra el procurador, de acuerdo a los términos de la ley actual. Y el Senado lo único que podría hacer sería oponerse al nombramiento o a la destitución de este fiscal anticorrupción. Dentro de las primeras acciones es fundamental modificar esta parte de tal suerte que podamos darle independencia y autonomía al fiscal nacional anticorrupción, que no sea empleado del procurador, porque ahorita lo que tiene es un nivel de subsecretario. ¿Qué necesitamos? Que lo designe el Senado por voto de 2/3 partes, para empezar, y no el procurador libremente, y que solamente la Cámara de Senadores pudiera objetar su designación. Creo que sería una reforma de inicio fundamental. Le doy ahora el uso de la voz para la réplica a la candidata Dulce Jacqueline Huerta Tellez. Tiene un minuto. Es importante que este fiscal sea nombrado por la sociedad en conjunto con el gobierno. Solamente así vamos a tener un sistema anticorrupción que va a caminar como lo que es. Mientras nuestro fiscal sea nombrado por el presidente de la República o por alguna persona dentro del gobierno, esto no va a caminar. Necesitamos actuar, gobierno y ciudadanía. Necesitamos que entre los dos se haga la elección de la persona que sería la ideal para ser el fiscal anticorrupción. Muchas gracias. Le doy ahora el uso de la voz para la réplica a la candidata Ana Berta Silva Solórzano. Muchas gracias. Hace unos minutos, cuando me refería de que nuestro sistema nacional anticorrupción sigue en el aire, era eso, que no ha tocado tierra, que no ha concretado cuál va a ser su modelo, cuál va a ser su trayecto y cuál va a ser el objetivo final. Si solo va a ser una instancia supeditada o tendrá que ser una instancia perfectamente independiente, con patrimonio y con vida jurídica independiente, que entonces sí yo les diría que va a ser un sistema anticorrupción y tendría, coincido con su compañera Guadalupe, que tendrá que ser una de las primeras y urgentes reformas que se hagan, el ajuste al marco jurídico que le da vida al sistema nacional anticorrupción. Muchas gracias. Gracias a usted. Le doy ahora el uso de la voz para la réplica también a la candidata María Julia Porta Centeno. Tiene un minuto. Bueno, yo coincido con mis compañeras, que es la primera urgencia que deberíamos de retomar y que sea el compromiso de quien llegue al Senado. Segunda, que no podemos dejarle ahora sí que la responsabilidad nada más a una o dos personas, que tendría que ser el Senado completo quien lo elija, porque desde el momento en que ya alguien lo designó, desde ahí es corrupción. Muchas gracias. Gracias a usted. Hemos llegado ya casi al final de este ejercicio, de este debate que se realiza de manera coordinada entre el INE y la Universidad Autónoma de Querétaro. Las candidatas tendrán ahora, cada una de ellas, 1 minuto y medio para dar un mensaje final, a manera de cierre, con lo que esperan que se queden los que nos están escuchando o viendo a través de la televisión. Le pido que le doy el uso de la voz y que cierre su participación en este ejercicio a la candidata Dulce Jacqueline Huerta Tellez. Tiene 1 minuto y medio. Primero, darle las gracias al INE y a la universidad por habernos invitado a su casa a compartir nuestras propuestas con ustedes. Quiero llegar a integrar el Congreso de la Unión para ser la voz de todas las mujeres, de los jóvenes, de los maestros, de los niños que se preparan cotidianamente por forjar un mejor país. Debemos sumar la voluntad de todos los mexicanos, acompañados de todos los sectores de la sociedad, los empresarios que generan empleos y riquezas, los trabajadores con su esfuerzo cotidiano, de los profesionales por aportar su inteligencia y que trabajan por un México mejor. Es la sociedad en su conjunto la que debe marcar la pauta a los gobernantes y sus representantes para terminar con los abusos, gozar de seguridad y certeza en nuestras familias a partir de una sólida educación y un reencuentro con nuestros valores, con nuestras raíces, para recomponer el tejido social
está desgarrado por el crimen organizado, el narcotráfico y la complicidad de funcionarios corruptos. El ciudadano es el verdadero mandante y tenemos que tomar conciencia de ello. Por eso pido su voto para conformar un Congreso donde el ciudadano tenga voz y haga sentir con toda su fuerza lo que desea y que resuelva sus agobiantes problemas. Y logremos el México que soñamos, el país que anhelamos en paz y desarrollo. Muchas gracias, candidata. Te pido ahora que cierre la participación en este ejercicio a la candidata Anabel Silva Solórzano, por favor. Muchas gracias. Antes que nada, mi reconocimiento al Instituto Electoral y a la Universidad Autónoma de Querétaro por esta oportunidad de exponer nuestras plataformas, nuestras ideas, nuestros deseos, nuestra buena voluntad de servirles. Qué importante que sea aquí en el seno de mi casa, en la universidad en la que pasé mis mejores años, poder venir a decirle a Querétaro que le quiero servir y le quiero servir bien. Que le quiero servir con eficiencia y con honestidad. Sé que el servicio público no es un privilegio, así lo entiendo. Sé que es un compromiso contraído voluntariamente y así lo contraje. Por ello acepto los retos que esto conlleva, acepto la responsabilidad de lo que digo. En unos días, si el voto me favorece, estaré retomando la iniciativa de José Antonio Mil, el Pepe Mil, de no al fuero. No al fuero, pero para nadie, ¿eh? El presidente de la República, al regidor, al ayudante, a quien crea que ostenta fuero por prestar un servicio público. Primero no al fuero para que no haya diferencias y después sí incidir profundamente en las transformaciones contra la corrupción. Ya basta de moches, ya basta de ineficiencias, ya basta de servidores comuninos y acorazados. Yo me pongo del lado de los ciudadanos porque siempre he sido ciudadana, siempre he vivido de lo que he trabajado, siempre he construido lo poco que tengo, igual lo pongo al servicio de todos. Mi vocación y mi pasión por la política y muchas gracias por esta oportunidad. Ahora doy el uso de la voz para que cierre su participación en este ejercicio a la candidata María Julia Horta Centeno. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación a la Universidad Autónoma de Querétaro. Después al Instituto Electoral de Querétaro también, muchas gracias. Gracias a todas mis compañeras, les deseo el mejor de los éxitos. Solamente invitar al público y a la gente que haga un voto consciente, un voto a favor del ciudadano. Yo soy una ciudadana 100%, no soy ni amiga, ni prima, ni nada de los altos rangos, no tengo nada, ninguna relación con nadie, soy una mujer de trabajo. Lo que he logrado, lo he logrado a base de trabajo. No he necesitado colgarme del éxito de nadie, no he necesitado estar detrás de un escritorio o tener un nombramiento para ayudar a la gente. Los invito a que hagamos un voto consciente, un voto a favor del ciudadano, porque ya es justo que un ciudadano nos represente realmente en las cámaras altas, porque siempre nos representa gente que solamente va por intereses propios. Muchas gracias. Gracias a usted. Paso ahora el uso de la voz para que cierre su participación en este ejercicio a la candidata Celia Maya García. Bueno, pues agradecerle a los organizadores de este evento la oportunidad que nos dan de que el público en general, la ciudadanía de Querétaro nos conozca a través de los medios en que se está difundiendo este debate. Bueno, pues sí, como uno de los principales problemas que tenemos en el país, el que está acabando con el tejido social y nos va a acabar el país si seguimos por ahí, que es la corrupción, pues sí, desde el Senado me ocuparé grandemente de revisar todas las leyes anticorrupción y por qué no dan resultado. En cuanto a lo del fiscal, el fiscal general no nos de la lista y efectivamente, como mi compañera lo aclaraba, al fiscal anticorrupción y al de delitos electorales lo nombra el procurador. Por supuesto que eso no debe de ser, tendrá que terminar, tendremos que hacer un consenso para que la gente que llegue a los cargos también se acredite no nada más sus conocimientos, sino la calidad moral, porque también en eso hay corrupción. Entonces yo le quiero decir a todas las ciudadanas y ciudadanos de Querétaro, Celia Maya la conocen, ha sido otra vez candidata, soy maestra universitaria, soy magistrada del Tribunal de Justicia ahorita con licencia, he trabajado siempre, llevo más de 32 años nada más como magistrada, evidentemente tengo experiencia, tengo conocimientos,
Tengo la voluntad de representar a mi estado en el Senado, tengo la voluntad de hacer mejor las cosas por ustedes, por la justicia que merecemos queretanas y queretanos. Muchas gracias, señora. Le doy ahora, para terminar este ejercicio, para la voz, para que cierre su participación, a la candidata María Guadalupe Munguía Gutiérrez. Este 1 de julio vamos a vivir una de las elecciones más importantes, no de los últimos años.